Puedes empezar con Buenas prendas noches, ¿me de short a escuchan? 9.000, tops a 10.000, faldas y licras a 15.000 y biker para caminar o para hacer ejercicio a 11.000 pesos al por mayor. Y lo mejor es que puedes mezclar colores y referencias para armar tu pedido como quieras. Pero si llevas 12 de la misma referencia, te damos una prenda de obsequio. Ojo, esto es en referencias seleccionadas. Si estás empezando tu negocio, esto te salva la vida. ¿Me escuchan? Porfa, ¿me confirman? Hola, pues buenas noches, sí, señora. Ok, Hola, muchas buenas gracias. Vamos a noches. esperar. Buenas noches. Vamos a esperar 2 minuticos a que se conecten los demás. Disculpe, instructora, casi no se te escucha. ¿Mm? No se me escucha. ¿Y ahora me confirmas? Ahora sí la escucho. Gracias. Bueno, ya pasaron 5 minutos. Yo voy a dar inicio con los aprendices que están aquí conectados miércoles 25 de febrero. Ya 7:35, nos conectamos a las 7:30, pero vamos a dar inicio porque ya esperamos 5 minutos a que terminaran de ingresar los demás. Bueno, chicos, estaba revisando el calendario y según cronograma, como les comenté en la clase pasada, ustedes finalizan 2 de marzo. Quiere decir que esta sería nuestra última sesión en línea. Me estuvieron consultando por WhatsApp varios aprendices porque en cronograma aparecen unas actividades, en el documento que se llama cronograma, aparecen unas actividades. En la guía de aprendizaje aparecen más actividades que son las mismas que están en Sayuna. Entonces los aprendices me estaban consultando que si solo eran las que aparecían en cronograma. Yo estuve consultando y es necesario hacer todas las evidencias que están en la plataforma, que serían las mismas que están en Sayuna.
Voy a compartirles pantalla y les voy a ir confirmando eh, en qué orden van las evidencias y cómo se estarían desarrollando. Ya, pues la idea es que de aquí a que ustedes terminen lectiva, puedan tenerlas todas listas para poder calificar. Sigo con mucha preocupación con la ficha 35 y 36, que es muy poca la participación de los aprendices. La 33 y la 34 tengo aprendices que ya entregaron todo. Entonces les voy a compartir pantalla para que vean, cada quien sabe cómo va y pues el Excel el Excel que les compartió desde el inicio de la formación el profe Rafael Saltarín se está actualizando a diario con mi competencia. Me gustaría que revisaran ustedes también ese espacio de la competencia de derecho, que ahora se los voy a proyectar también, para que puedan mirar si de pronto me hace falta colocarle la calificación a alguien, porque puede suceder que me haya equivocado o haya omitido algo. Entonces voy a compartir pantalla con el permiso de ustedes. Bien, la primera guía de aprendizaje, me devuelvo un poquito porque hay gente que no ha entregado ninguna evidencia todavía, solo la han enviado, bueno, esta es la ficha 33, no voy a mencionar si la mandaron o no la mandaron porque voy a poner de ejemplo la ficha 33, teniendo en cuenta que aquí tenemos las conectados aprendices de la ficha 2977-333, 2977-334, 2977-335 y 2977-336. Esto debido a que todos van y por fecha están igual en la programación y en el cronograma. Entonces, como las evidencias de todas las fichas están para la misma fecha, fue viable que los conectara a todos en la misma hora. Bueno, en el primer resultado de aprendizaje ustedes tienen dos evidencias, que es em, la evidencia que se llama reconocer los derechos humanos laborales con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Era un taller en donde debían responder las preguntas que aparecen aquí. Las actividades principales económicas de su municipio, cómo es el trabajo en su región, información sobre fundamentos de la economía, realizar la lectura del documento Cambios en el mundo en el trabajo, hacer un mapa conceptual con los conceptos trabajo, precarización y tercerización. Eso como evidencia de conocimiento, como evidencia de producto. El producto debía tener estas indicaciones: el título, la introducción, resolver las preguntas, hacer el mapa conceptual, hacer la línea de tiempo de los fundamentos de la economía, conclusiones y bibliografía. Por eso algunos aprendices pudieron evidenciar que en la retroalimentación les puse faltó la bibliografía porque no cumplió el 100% con lo que estaba pidiendo los lineamientos para la entrega del producto. La mayoría fueron trabajos muy interesantes, muy completos. Sin embargo, uno que otro aprendiz le faltó el tema de la bibliografía. Eso es importante porque la información que nosotros obtenemos no es propia de nosotras. Información que está en internet y que pues eso hay que hacerlo respetar. Bien, en ese mismo resultado de aprendizaje les piden un foro sobre características del trabajo en el contexto local. Y en una ocasión aprendices me consultaron que si se podía, las evidencias se podían hacer individual o en grupo. Sí, las pueden hacer en grupo, pero solicito que todos carguen las evidencias. Si hay algún aprendiz que ha revisado el Excel del instructor Saltarín, eh, hablo de la ficha 33, 34 y 35 porque la 36
él todavía no tiene ese drive conformado. Si hay aprendices aquí de la 36, esperen a que él los contacte y pueda hacer ese drive y yo pueda cargar las notas. Sin embargo, de la fecha 36 yo tengo mi Excel con las notas de ustedes. Los de la 33 a la 35 sí pueden observar el drive que es donde nosotros vamos actualizando. Entonces, es posible que de pronto alguien haya hecho alguna de las evidencias en pareja y yo haya olvidado ponerle la calificación a uno de los integrantes, porque estoy colocando, o sea, me estoy guiando de los aprendices que cargan en Sayuna. Hubo un grupo, una pareja que cargaron, un solo aprendiz cargó, pero en la hoja de presentación aparecían los dos y afortunadamente me di cuenta y pude ponerle la calificación, pero uno de los aprendices no la cargó, sin embargo, ya yo le puse su aprobado. Entonces, en la primera guía de aprendizaje, el primer resultado de aprendizaje, recuerden que yo les comenté que la competencia tiene 4 RAPs. En el primero tiene 2 evidencias, que son el foro que les estoy hablando ahora mismo, que tiene una serie de preguntas y que en su momento les comenté que yo había cargado unas preguntas donde dice foro, que eran unas preguntas un poco más cortas que las que están aquí. Entonces tenían ustedes como aprendices la posibilidad de contestar las preguntas que yo había cargado o las preguntas que están aquí en la guía de aprendizaje. Cualquiera de las dos que me contestaran era válida. ¿De qué tratan estas dos guías de aprendizaje? Tanto el foro como el informe que se pidió, el taller. Fundamentos de la economía, que fueron las primeras herramientas de trabajo que se los comenté en las clases pasadas. Precarización, tercerización y deslaboralización. La clase pasada les hablé de cada una, de la precariedad laboral, personas que no tienen condiciones dignas de trabajo. Les hablé de la tercerización, les dije que eran las personas que estaban contratadas por medio de outsourcing y les hablé de la deslaboralización, que es una relación jurídica que crean las empresas con las personas, no es un contrato de trabajo, es una relación jurídica, pero que muchas veces algunas empresas no respetan las condiciones de contrato de prestación de servicios y hacen, en la práctica, ponen a los trabajadores a cumplir funciones de trabajo. Y resulta que si tienes un contrato por prestación de servicios, no puedes ser subordinado porque no tienes un contrato de trabajo, no haces parte de la nómina de la empresa. Entonces, esos dos resultados, esas dos evidencias, perdón, del primer resultado de aprendizaje van acorde a esto que les acabo de mencionar, que están aquí en Sayuna. La evidencia 1 del RAP 1, esta es el taller y me devuelvo con el mismo resultado de aprendizaje 1. Permitan que cargue, por favor. Y van a encontrar el foro, que es el que les habla acá la guía de aprendizaje. Foro sobre características del trabajo en el contexto local. Responder estas preguntas o responder la que yo les había cargado en foro. Luego les habla de el segundo resultado de aprendizaje. Cerramos aquí y nos vamos al segundo resultado de aprendizaje. Es un informe, la primera evidencia era un informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos de trabajo. Hay que tener en cuenta que en Colombia existe una norma que rige las situaciones laborales y es el Código Sustantivo de Trabajo. El Código Sustantivo de Trabajo tiene 2 partes. La primera parte habla de los derechos laborales individuales y la segunda parte habla de los derechos colectivos de trabajo. Los derechos laborales individuales son los que me interesan a mí como trabajador, los que tengo que hacer valer yo sola como trabajadora, es decir, prestaciones sociales, liquidación, indemnización, eh, seguridad social. El momento de yo presentar una queja, si soy un trabajador y voy a presentar una queja, porque me está afectando algo de mis horas laborales, de mi salario, del trato que tiene conmigo mi jefe, yo me voy a dirigir hacia mi jefe o hacia talento humano, yo sola.
no tengo por qué ir en compañía de nadie, porque el hecho de que otra persona me acompañe no quiere decir que me van a hacer respetar o valer mis derechos. Es algo que yo tengo que pelear yo sola, en el buen sentido de la palabra. Si de pronto yo tengo un problema con el pago de unas horas extras, el pago de la seguridad social, que son salud, pensión, ARL, primas, cesantías, intereses de cesantías. Si yo tengo un problema con algo relacionado con esas situaciones, eso está en los derechos laborales individuales. Todo lo que les he mencionado hasta ahora es derechos laborales individuales, porque son los que me protegen a mí sola como trabajadora. Cuando ya yo necesito hacer valer mis derechos por medio de un grupo de compañeros en el código y me quiero informar y quiero información, en ese mismo código sustantivo de trabajo, en la segunda parte están los derechos colectivos de trabajo. En los derechos colectivos de trabajo están todas las asociaciones, sindicato, libertad sindical, convenio colectivo, la huelga. Hay que tener en cuenta que para todas estas actividades que de pronto se hacen en grupo de trabajo, que se deben hacer valer y respetar, en grupo de trabajo hay que cumplir unos requisitos. Es decir, en los derechos colectivos de trabajo me habla sobre el sindicato. Hay que tener en cuenta que para armar un sindicato debe haber un mínimo de trabajadores, se debe firmar un acta, eh, hay diferentes tipos de sindicatos, los que ya de pronto han leído el material de formación que está aquí cargado, se pueden dar cuenta los diferentes tipos de sindicatos que hay: sindicato de empresas, sindicato de profesión. Es por eso que ustedes a veces ven, ejemplo, el sindicato de los colegios, de las instituciones educativas públicas. Hay dos, creo que son dos, FECODE y ADEA. Esos sindicatos son de todos los docentes de Colombia, pero es probable que ustedes puedan encontrar un sindicato de un colegio como tal. Los bancos tienen una asociación que apoya a todos los bancos en general, sin importar que el nombre del banco ni qué razón social tiene el banco, y hay sindicatos internos del mismo banco. Entonces, hay diferentes tipos de asociarse, pero todo tiene que cumplir un requisito, lo mismo que para hacer huelga. Cuando nosotros sabemos que en una institución educativa no hay clase porque hay huelga, porque hay paro, si nos enteramos es porque ya hubo un preaviso. Entonces, para poder cumplir con este requisito de huelga que hace parte de los derechos colectivos del trabajo, es importante tener en cuenta los requisitos para la huelga. ¿Cuáles vendrían siendo esos requisitos? Eh, que haya quórum, que se haya hablado anteriormente con la persona que me está afectando, hacer varias solicitudes para yo reunirme con esa persona y que eso quede evidenciado. Si ya yo he agotado todos los recursos y no me están cumpliendo con el beneficio al que tengo derecho, entonces paso una solicitud informando que voy a hacer huelga. Es decir, las empresas saben cuando sus trabajadores van a hacer huelga. Eso no es que se presentó de hoy para mañana, no, porque entonces cuando nosotros a veces escuchamos que despidieron a cierta cantidad de personas porque estaban haciendo huelga, no es como tal que los despidieron porque estaban haciendo huelga, es porque no cumplieron los requisitos para la misma, se tiene que dar el preaviso. Otra forma de hacer huelga es disminuir la productividad. Si yo trabajo, por ejemplo, en una empresa que fabrica pantalones y cada trabajador tiene que hacer 50 pantalones diarios. Una forma de yo hacer huelga es que no voy a hacer 50, sino que voy a hacer 20. Y eso es parte de hacer huelga, el disminuir la productividad. Entonces, en este segundo resultado de aprendizaje, ustedes van a observar todo lo que es derechos laborales individuales y derechos colectivos. Los individuales son los que tengo que hacer respetar yo sola como trabajadora, y los colectivos son los que se necesitan del sindicato, de la libertad sindical, del convenio colectivo, de la libertad de asociación, de la huelga y de todo lo relacionado que sea en conjunto y en grupo. En este mismo segundo resultado,
de aprendizaje, hay que hacer un gráfico sobre la negociación colectiva y una infografía. Ese gráfico puede ser un mapa mental, un mapa conceptual. eh, mm, Recuerden que estas actividades son poco texto, son lo que es el gráfico y la infografía, son poco texto, son conceptos claves, claros, precisos, ordenados. De estos temas hay demasiada información. La competencia tiene bastante material porque en derecho todo es bastante teoría. Entonces, afortunadamente, la guía pues cuenta con estas dos actividades que no son tan extensas ni son como las demás, que de pronto las demás te piden que hagas un informe, un escrito, un taller extenso. Entonces, aquí importante que ustedes traten de ser lo más preciso posible y que no se escriba tanto texto, que tengan los puntos clave. Esto aplica para todo. Cada vez que ustedes les piden una infografía o un gráfico, tengan en cuenta que hay que poner las palabras claves con un concepto corto y puede verse representado también con imágenes que representen, valga la redundancia, los conceptos que yo estoy planteando en mi gráfico o en mi infografía. Para el tercer resultado de aprendizaje, deben hacer un mapa mental sobre la violación de los derechos del trabajo y hay un foro. Ese foro dice foro estudio de caso. Vamos a buscarlo aquí en la guía. La infografía es sobre la huelga. Aquí está. Es la evidencia 2 del RAP 3. Dice, con la información suministrada del componente formativo y los videos que ahí encuentras, desarrolle sobre el caso asignado por el instructor, trabaje en grupo y determinen cuáles son los derechos de los trabajadores que no se cumplen, cuáles son las respectivas cuantías. Dice, prepare una cartelera digital, eso podría ser especie de una infografía, donde se presente el incumplimiento de derechos en el caso dado y sus conclusiones. ¿Qué pasa? Yo les cargué a ustedes, pero ahorita que revisé vi que no está. No sé si fue que la plataforma ayer se cayó y no sé qué movió ahí, porque el foro les dice un estudio de caso sobre el caso asignado por el instructor. Entonces yo les había cargado algo ahí, pero ahorita que revisé no está. Sin embargo, se lo voy a volver a cargar ahora que terminemos la sesión. Se me fue la pantalla. Es de aquí. Bien, les pide también un cuadro comparativo entre el derecho de petición y la tutela. Recuerden que el derecho de petición y la tutela son mecanismos de defensa que tenemos los trabajadores. Cuando nosotros hacemos una solicitud ante cualquier persona natural o jurídica, es importante agotar todos los recursos. Ir a la entidad o hablar con la persona. Yo le puedo interponer un derecho de petición a una persona natural. No quiere decir que siempre va a ser a una empresa. A una persona natural, yo le puedo interponer un derecho de petición. Entonces, cuando nosotros agotamos ya el recurso de hablar con la persona o con la entidad y no obtenemos lo que nosotros estamos esperando, entonces ahí ya procedemos a hacer el derecho de petición, que es un mecanismo de defensa que nos permite hacer solicitudes o peticiones aquí en Colombia. Cualquier ciudadano puede hacer un derecho de petición, no es necesario acudir a un abogado para hacerlo. El derecho de petición en Colombia está contemplado en el artículo 23 de la Constitución Política. Este es un instrumento que garantiza que todas las personas puedan solicitar peticiones, solicitudes de manera respetuosa a autoridades o a privados, como les digo, puede ser por interés general o interés particular y obtener una pronta solución.
Este es un derecho fundamental, un derecho esencial para interactuar con las entidades cuando necesitamos alguna solicitud y no es necesario, vuelvo y les digo, que sea por medio de un abogado. Y es importante pues tener en cuenta que para perdón, los derechos de peticiones que son a nivel general, son 15 días hábiles de respuesta. Cuando voy a hacer un derecho de petición solicitando un documento, que me entreguen un documento que es informativo, son 10 días hábiles. Y cuando voy a hacer un derecho de petición para consultas, son 30 días hábiles. Aquí aplica el silencio administrativo. Si la entidad no responde en los plazos estipulados, ya se puede pasar a la siguiente instancia, que es la tutela. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la tutela, es aquella que se hace cuando ya yo he agotado el recurso del derecho de petición. Aquí también voy a hacer mis solicitudes em, de consulta, de información, acorde a lo que ya solicité en el derecho de petición. Esta está en el artículo 86 de la Constitución Política. El derecho de petición está en el artículo 23 de la Constitución y la tutela en el artículo 86. También es un mecanismo de defensa que nos permite reclamar ya ante un juez. Ya no es ante la entidad, sino que ya yo paso a otra instancia. La protección de manera inmediata de mis derechos fundamentales que siento que han estado siendo vulnerados o amenazados o hay alguna omisión. Se presenta escrito, se puede presentar verbal, al igual que el derecho de petición. Yo siempre recomendaría que sea por escrito porque el papel siempre habla. Ya cuando de pronto hacemos las cosas de manera verbal, tenemos que evidenciar y tratar de buscar la mayor cantidad de pruebas para demostrar que sí se hizo. Aquí en la tutela, el juez analiza la situación y emite pues una respuesta. Si tú no estás de acuerdo con la decisión, tienes 3 días para impugnarla. Si el fallo se incumple, se puede solicitar ante el juez un incidente de desacato para poder hacer cumplir la tutela, porque ustedes saben que hay entidades que a veces uno ya les interpone la tutela, el juez falla a favor de nosotros y la entidad sigue vulnerando nuestros derechos. Podemos solicitar ante el juez un incidente de desacato por la vulneración. Entonces, hay bastante material, vi muchas evidencias muy bien estructuradas en ese cuadro comparativo entre el derecho de petición y la tutela. Aquí en este tercer RAP tenemos otra cuarta evidencia que es un texto argumentativo. El texto argumentativo que te pide, que no es muy largo, es corto, sin embargo, tuvo unas evidencias que fueron como lo solicitó la evidencia. Espera un momentico, que el computador está haciendo un ruido raro. Ok, como que estaba haciendo interferencia con el celular que lo tenía cerca. Bueno, he tenido evidencias que me han hecho con este texto argumentativo de una sola hoja, como lo pide aquí, no, no es tan extenso, pero no es tan sustancioso. O sea, el hecho que la evidencia les pida a ustedes no más de una hoja no quiere decir que esté bastante crudo. Traten de buscar la información correspondiente, hacer el resumen, porque básicamente es un resumen, pero que sea sustancioso, que tenga la información importante y relevante. Entonces encontré evidencias como lo pide aquí, pero al momento de yo hacer la lectura no estaban tan bien argumentadas. Igual a los correspondientes le hice su respectiva retroalimentación.
Y en el último resultado de aprendizaje tiene dos actividades. Un foro de Estado Social de Derecho. Colombia es un Estado Social de Derecho porque hay democracia, porque se tiene en cuenta la participación ciudadana y por eso es catalogado un Estado Social de Derecho. Te pide un, el foro y te pide una presentación. Esta presentación puede ser en Canva, en PowerPoint, tipo infografía, mm, mm, cualquier herramienta que sientas que pueda servirte para esta presentación. ¿Qué debe tener? El derecho de los pueblos y solidaridad, promovida a partir de los años 80 para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos, relacionado con todo esto que está aquí, el derecho a autodeterminación, la paz, identidad nacional, la justicia internacional, em, y resolver estas preguntas que están aquí. Entonces, si de pronto algún aprendiz, ya una vez revisado el drive del instructor Saltarín, él es el que nos suministra ese material, le hace falta que yo le califique alguna evidencia, me informa. Nuevamente les escribo yo por aquí, por el chat, les coloco mi teléfono nuevamente a los que de pronto hoy por primera vez se están conectando y yo hago la respectiva revisión. Em, Hoy creería yo que ya, sin embargo, yo les escribiré en los anuncios en el transcurso de esta semana si ya, bueno, primero les voy a colocar otro mensaje motivacional para que esta es la última semanita, se pongan las pilas y podamos cumplir con lo estipulado, que miren que ya estamos por finalizar y es importante revisar todo este material. Les voy a mandar un mensajito interno a esos aprendices que yo veo que de pronto les hace falta todavía evidencias y voy a consultar con el instructor Rafael Saltarín, que es el instructor técnico de ustedes, si ya esta vendría siendo la última sesión, porque el próximo miércoles, teniendo en cuenta que estamos haciendo, ya te doy la palabra, Yami, teniendo en cuenta que estamos haciendo la sesión todos los miércoles, el próximo miércoles sería 4 de marzo y ustedes, según cronograma, finalizan formación el 2 de marzo. Entonces, ya hacer la sesión en lineal 4 es entrar en la etapa productiva de ustedes, que ya tiene un instructor asignado y que pues no debería yo interceder en el espacio de él. Dime, ya te escucho. Hola, profe. Profe, una preguntita con respecto a la actividad que tenemos sobre el mapa mental. Esto, mirando la guía, dice que esto dice instrumentos y formas de poner en acción dicho sistema. Perdón, dice elabora un mapa mental en el cual se presenten las acciones de OIT, CIDH y CP. Esto estuve buscando y no me queda claro qué es CP en este contexto, profe. ¿No te CP, queda claro qué es qué? CP. ¿De qué evidencia me estás hablando? De el mapa mental, violación de derechos del trabajo. Dice, Mapa elabora un mapa mental, mental en violación. el cual se presenten cuáles pueden ser las acciones de la OIT, CIDH y CP frente a una violación de derechos del trabajo. Entonces no me queda claro a qué organización se refiere con CP, porque he estado mirando y ahí me salen diferentes alternativas. Es- Ok, bueno, como estamos, hay que relacionarnos con el tema que es derecho laboral. Entonces, sería, ya encontré la evidencia, OIT, Organización Internacional del Trabajo, CIDH, Corte Interamericana de Derechos Humanos y CP, hay que mirarlo por el lado del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. vale, o sea, CP es código procesal, ¿sí? Código Procesal del Trabajo, sí. Vale, Hay listo. Código Sustantivo de Trabajo y Código Procesal del Trabajo. Entonces, ahí CP vendría siendo el Código Procesal del Trabajo.
¿Alguien profe, tiene alguna muchísimas otra duda? gracias. Con mucho gusto, Bianca. ¿Alguien tiene alguna duda más? ¿Alguien que me falte una calificación? ¿Alguien que no esté de acuerdo con alguna calificación? ¿Alguien que quiera que le explique algún tema en particular? Profe, buenas Hola. noches. Profe, qué pena, tengo una preguntita. Es que, digamos, yo revisando, yo estaba haciendo, digamos, todo lo de los trabajos que su merced dejó, pero, digamos, hasta ahorita dándome cuenta, pues veo que me falta en mi caso, digamos, la infografía y el cuadro comparativo, y eso es nuevo, o sea, su merced lo ¿Eso es colocó hasta qué? ahorita, ¿o cómo? Qué pena. No, no, Lo no, del cuadro no. comparativo, ¿no? No, eso está en Sayuna. Lo que pasa es que un estudiante, un aprendiz, perdón, casualmente hoy me preguntó, porque como el cronograma tiene unas cuantas actividades y Sayuna tiene otras, ella me preguntó que si solo son las del cronograma o todo lo que está en Sayuna. Y yo consulté y el instructor dijo que todo lo que está en Sayuna, porque si no queda pendiente por evaluar. Entonces, también es necesario esas actividades. Mira que en cronograma aparecían unas cuantas y en Sayuna aparecen dos en el primer rap, uno, dos, tres, cuatro en el segundo, uno, dos, tres, cuatro en el tercero y dos en el último. O sea, son dos evidencias que hay que entregar. Hay Ah, ok, vale. plazo, hay plazo según cronograma hasta el 2 de marzo. Sin embargo, digamos que cuando se cierra el cronograma, nosotros tenemos que hacer un plan de mejoramiento para que el aprendiz pueda entregar esas evidencias. Ojalá no sea necesario hacer el plan de mejoramiento y voy a hablar con el profesor Rafael si me permite que yo los evalúe a ustedes en Sofía por lo menos darles un espacio más. No, no puedo ser ahora imprudente en decir un mes, 15 días, porque tengo que esperar a ver el que tiene programado, porque no quiero de pronto poner uno aprobado y que de pronto un aprendiz me diga, instructora, ya me pude poner al día porque tuve tal inconveniente y no podía hacer la evidencia, pero ya las puedo hacer. Entonces, hacer un levantamiento de juicio es un proceso bastante extenso para quitarle ese no aprobado y el aprendiz ponerle el aprobado. Entonces, según cronograma, ustedes tienen que entregar hasta el 2 de marzo. Yo de todos modos voy como quien dice, hacerme la loca ahí en esa semanita para ver si los puedo esperar unos días más. Pero con certeza voy a preguntarle a él cuál es la fecha límite que yo los puedo esperar. Y yo les estaré publicando en anuncio, aprendices, los espero hasta tal fecha. Pero de todos modos, no se confíen. El 2 de marzo tengan todo listo, no se confíen, porque si no, como les digo, hay que hacer plan de mejoramiento y eso demora. Entonces, no te puedes ir a productiva porque tienes un pendiente por evaluar de derechos fundamentales y ya es lo último. Entonces, no está bien que se te aguante la etapa productiva por unas evidencias que sí es difícil el tiempo, yo lo entiendo, me pongo en el lugar de ustedes, pero ya digamos que hagamos ese último esfuerzo en esta semana de entregar todas esas evidencias para que ustedes ya estén limpiecitos en etapa productiva y no haya ningún inconveniente. Ah, ok, profe, vale, sí, señora, gracias. Ok, de todos modos, ustedes tienen mi número, se los volví a dejar en el chat, en todas las grabaciones está mi número, cualquier cosa me consultan por ahí, yo en todo lo que pueda ayudarles y extenderles hasta donde se pueda, yo les voy a asesorar y les voy a esperar hasta donde más se pueda. ¿Alguien más tiene algo que preguntar? Bueno, nuevamente, dime, Angie. Buenas noches, instructora. Pues es que yo Bueno, quería comentarte, pues que sí me parecería bueno que tú nos avisaras, digamos, si, como dices, en tal caso nos das ciertas fechas, digamos, nos das ciertos días para poder entregar los trabajos, porque pues es que me sucedió lo mismo con la materia técnica de Rafael, que habían dos trabajos que no se habían hecho, y yo le había preguntado que si tocaba hacerlos, y él me dijo que no. Y yo fui la que te pregunté a ti sobre los trabajos, y también pues, le volví a preguntar al profesor, que él me dijo que si tocaba hacer esos dos. Pero entonces, pues a mí se me hizo raro porque llega a fase 4 pero dijo que aún así que toca subirlos, pero al correo, que porque en la página ya no están habilitados. Y pues yo miré para subirlos a la página, pues sí están habilitados. Entonces, pues me parecería bueno que nos dijera si se pueden subir a Sayuna, digamos un ejemplo, de que tú nos des ciertos días, o si toca mandarlo a tu correo, porque de pronto vamos a subir a Sayuna y ya no están habilitados.
Ok, bueno, eso te lo puedo responder, como te dije, con todas las consultas que le voy a hacer a él. Todo lo que ustedes me planteen a mí, yo eso se lo transmito a él, porque es que como él es el instructor técnico, él ya tiene eso organizado y programado y ya tiene fechas estipuladas. Entonces, bueno, en el caso tuyo, Angie, yo tengo ya contacto contigo porque tú me has consultado diferentes cosas y digamos que ya yo tengo tu número y te puedo contestar ahí de manera interna. Los demás que también necesitan la respuesta a la consulta que tú me estás haciendo, estén pendientes en esta semana en los anuncios. Yo les publico si me la deben enviar a mi correo porque lo deshabiliten o si todavía se puede cargar o si él va a dar un chancecito más para yo recibir evidencia. Entonces, entre el día de mañana, ya hoy no porque me da pena, entre el día de mañana y el viernes por tarde revisen en los anuncios que yo ahí les daré información de cómo va a quedar las evidencias, si me va a permitir aceptárselas por correo por más tiempo o si Sayuna los va a habilitar un poco más. Entonces, yo les estaré publicando en los anuncios la información que yo obtenga de parte de él. Vale, Ok, doctora, muchísimas gracias. con mucho gusto, Angie. Bueno, si alguien más no tiene más nada que consultar, nuevamente les extiendo la invitación a que hagan ese último esfuerzo para entregar las evidencias, para poder obtener ese tan anhelado y tan necesario certificado del tecnólogo. Las inscripciones están abiertas por si de pronto conocen alguna persona que esté interesada en hacer un tecnólogo, están abiertas las inscripciones para iniciar. Si tienen alguna duda, no duden en consultarme. Ustedes tienen mi número. Inscríbame en el foro de dudas e inquietudes. Si quieren, todo el tiempo yo estoy revisando Sayuna. No los estoy dejando solos. Créanme que estoy muy pendiente de las fichas. Se está actualizando. Todos los días estoy actualizando el drive del profe Saltarín. Entonces, motívense. Esta semana es crucial. Aprovechen estos días, aprovechen el fin de semana para cargar todo lo que tengan pendiente. Les deseo un feliz resto de noche, les mando un fuerte abrazo. Nuevamente les digo, yo les publico en anuncios, además de la información que solicitó Angie, el tema de las evidencias, si esta ya sería la última sesión. De ser así, un placer haber compartido con ustedes. Este grupo fue bastante comprometido, puntuales siempre en todas las sesiones, los mismos aprendices. Hubiese querido que de pronto estuviesen los demás por motivos de fuerza mayor, me imagino, los demás no han podido haber estado aquí, pero es muy grato para mí haber compartido todas estas experiencias con ustedes. Entonces les deseo los mejores éxitos, sacar adelante este programa, lo que falta y esa etapa productiva. Feliz noche para todos, un abrazo. Chao. Gracias, profe, Muchas igualmente. Muchas gracias. 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 Gracias, profe, igualmente. Gracias, Gracias. profe. Dios la bendiga. Ok, amén. Gracias, profe, muy amable. Con mucho gusto.